Bienvenidos al webinar de la Ferrer titulado Fabricación de embutidos curados, seguimiento del proceso a través de la actividad de agua, con el ejemplo del FUET, que será impartido por Francesc Ferrer y ha estado elaborado en colaboración con Joan Ferrer Rovira y Gemma Rodrigo Bellar de la Ferrer. Como siempre, el webinar será grabado y luego lo colgaremos en YouTube y os enviaremos el enlace. Podéis hacer preguntas a través del chat o del correo electrónico y lo que hacemos normalmente es que las contestamos todas juntas y en un correo electrónico. Y más o menos la duración del webinar es de unos 30 a 40 minutos. Si en algún momento no podéis, tenéis que dejar el seminario, sepáis que luego pues, tendréis acceso a la versión grabada. Yo soy Francesc Ferrer, soy doctor ingeniero agrónomo. Y, digamos, a nivel de empresa de la Ferrer tenemos experiencia en embutidos desde el año 81 a través del laboratorio de análisis de alimentos del doctor Ferrer Rovira. Y somos especialistas en actividad de agua porque, digamos, distribuimos los medidores Aqualab fabricados por Decadon desde el año 2000 y, digamos, que damos tanto lo que es el soporte técnico como soporte en aplicaciones. Si estáis interesados en más información y más recursos, tenéis la web de Aqualab, la web de la Ferrer o el blog de actividaddeagua.com. Digamos que lo que vamos a explicar hoy es una introducción donde a través de un ejemplo vamos a repasar todos los procesos metabólicos de fermentación y biofísicos que participan en la elaboración de un embutido. Y luego, digamos, utilizaremos una herramienta como es la actividad de agua como guía, o sea, como variable que nos ayude a seguir y a guiar y a mejorar el proceso productivo. Entonces, nosotros nos hemos centrado en un ejemplo real de un cliente nuestro que fabrica fuets, que es un embutido crudo curado, y dentro del grupo de los fuets es un fuet ligeramente acidificado, de un diámetro de unos 3 centímetros, con tripa natural, de una longitud de unos 30 centímetros, con un contenido de grasa bruta alrededor de 30% sobre peso fresco. Y, digamos, lo que es importante es que es un proceso de fabricación tradicional. Lo podríamos considerar lento, a baja temperatura y de una duración de 4 a 5 semanas. Cuando hay otro tipo de fuets o de Spetec o secallona, que en 1 o 2 semanas, digamos, ya está fuera del secadero. La forma de presentación de este producto es una pieza entera, con moho y sin envase plástico de ningún tipo. Y la vida útil que se le asigna es de 6 meses. Nos vamos a empezar con un cuadro sinóptico, digamos, de lo que es el proceso de fabricación del fuet, que es un proceso básicamente fermentativo. O sea, son unos microorganismos, unas bacterias que en condiciones anaeróbicas, digamos que a partir de una materia prima y de unos ingredientes iniciales y de una población, de un ecosistema, pues transforman este ecosistema en otro que es un fuet, digamos, de una calidad determinada, que debemos garantizar una seguridad a nivel de patógenos y que le tenemos que asignar una durabilidad. Digamos que este proceso metabólico, para que vaya bien, también debe ir acompañado de otros procesos, como son el secado, la gelificación de proteínas, para que tenga consistencia, la nitrosación de la mioglobina, que da color, la hidrólisis y oxidación enzimática de grasas y proteínas, que da lugar a, digamos, compuestos aromáticos y de sabor, y al final la formación del moho. Digamos, para que estos procesos, sobre todo el proceso metabólico de fermentación, vaya a buen puerto, digamos que tenemos que pasar a través de unas fases de fabricación en donde hay unos factores intrínsecos que irán, digamos, guiando hacia dónde vamos. Uno, digamos, está la tensión de oxígeno,
digamos que tenemos que asegurar a través de hacer el vacío en la masa y de embutirlo, ¿vale?, que la tensión de oxígeno es muy baja y por tanto estamos en condiciones anaeróbicas. Luego, a partir del pH inicial de la carne, en este caso hay un ligero descenso del pH, ¿vale? Luego la actividad de agua también a partir del de la carne inicial, vemos que debido al desecado pues va bajando hasta unos niveles determinados, y la composición química y, digamos, el ecosistema de microorganismos irá variando a lo largo de estos procesos a través del proceso de fabricación. Partiríamos de una materia prima, de unos ingredientes, y esto, a través de la degradación y la biosíntesis, en parte de la acidificación, va cambiando hasta llegar al producto final. Luego también habría unos factores ambientales que serían extrínsecos, como sería la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, que sobre todo nos guía la velocidad de secado, y luego las temperaturas a la que, digamos, impondremos en el producto, y a algunos microorganismos les gustará más y a otros menos, por tanto trabajarán más o menos activamente. Si vamos ya a entrar, disculpen, a los procesos biofísicos, tendremos que hay dos fases de fabricación que las podemos agrupar, que sería despicado, mezcla, amasado y embutido, y el arranque de fermentación, que es un proceso corto, donde, digamos, se caracteriza porque pues, el pH en este caso no varía mucho. Bajamos la tensión de oxígeno al aplicar el vacío a la masa y al embutirlo. Luego la actividad de agua baja, pero digamos estamos por encima de 0,96. En los ingredientes se aplica o se utiliza sal y nitritos, que son inhibidores de algunas cepas en concreto, tanto de bacterias patógenas o alterantes como de las tecnológicas. Luego añadimos azúcares y proteínas, que son, digamos, los sustratos que utilizarán estos bacterios, sobre todo los tecnológicos, para desarrollarse. Y luego también tendremos que, si estos, en este caso los lácticos, pues si empiezan a trabajar y a desarrollarse y a aumentar su población, pues inhibirán la actuación de los patógenos. Luego también se trabaja a temperatura baja. Normalmente en estas fases estamos, en este caso, trabajando a 4 o 5 grados. Y digamos, ¿qué queremos que pase en estas fases? Queremos que se inhiba el desarrollo de bacterias patógenas y alterantes, como son pseudomonas, enterobacterias, Staphylococcus aureus, Listeria o el Clostridium botulinum, que lo que queremos es parar el proceso de degradación natural de la carne. Esto sobre todo lo hacemos al bajar las temperaturas, crear condiciones anaerobias, no con la actividad de agua, no es suficientemente baja, por los inhibidores y en parte por la actividad inhibidora de los lácticos. En segundo lugar, queremos potenciar lo que es la reacción de nitrosación de la mioglobina. Echamos lo que son nitratos y nitritos. Estos, a través de los micrococos y estafilococos, son reducidos, ¿vale?, para que el óxido nítrico reaccione con la mioglobina y cree la nitrosomioglobina, que es la que da color. Entonces, queremos que esta reacción sea al máximo para crear el máximo de nitrosomioglobina, que nos dure el color, ¿vale?, y perdure en el producto final. ¿Qué más queremos? Pues queremos potenciar la actividad de los lácticos y de los cocogram positivos, catalasa positivos, ¿no? En este caso, en el producto que utilizamos de ejemplo, no se echaron, digamos, los azúcares que se echaron no son muy, digamos, rápidamente utilizados por los lácticos, ¿vale? Y además estamos trabajando a bajas temperaturas y, como se ve, el pH tampoco disminuye mucho, y entonces sí que hemos potenciado un poco la actividad de las bacterias lácticas, pero no demasiado. Lo que quizás sí que hemos potenciado más son la actividad de las GCC, ¿vale?, que lo que queremos, micrococos y estafilococos, que sintetizar un stock de enzimas para la hidrólisis posterior,
y que haya suficiente nitrato y nitrito reductasa para generar color. Disculpe. Y lo que en este proceso, digamos, no queremos o no pasa es el secado, digamos, no hay una pérdida de humedad. Tampoco empieza la gelificación de las proteínas. Vemos que en esta fase la textura no cambia respecto digamos, al embutido inicial. Tampoco se empieza a formar moho exterior y tampoco no está ocurriendo la hidrólisis enzimática, básicamente porque no hay suficiente nivel de hidrólisis y la temperatura es bastante baja. Si ya pasamos a la segunda parte, digamos, que es el secado y la maduración, que aquí estamos entre 2 y 3 semanas, aquí el pH también se nos mantiene, sí que continúa la baja tensión de oxígeno, hay baja disponibilidad de oxígeno dentro de la masa, sí que hay cierta difusión de oxígeno desde el exterior al interior, pero también, como hay una merma, una pérdida de humedad, baja la actividad de agua significativamente. En este sentido, pues se aumenta la temperatura, se baja la humedad relativa y se aumenta lo que es la velocidad del aire dentro de la cámara, de manera que haya una mayor demanda evaporativa, ¿vale? y digamos, incrementemos la velocidad de pérdida de humedad. ¿Qué queremos que pase en esta fase? Queremos que haya un incremento de la velocidad de secado. Queremos perder agua, sobre todo para que baje la actividad de agua, ¿de acuerdo? Y, digamos, pues nos pare la actividad sobre todo de los patógenos, pero digamos que cuando se seca el embutido se seca desde fuera, desde la parte exterior hacia adentro. Entonces siempre se crea digamos, una crosta exterior más o menos aparente, ¿vale? Que tampoco queremos que sea excesiva, porque si secamos demasiado rápido se creará una crosta que hará que el interior le cueste mucho más de perder la humedad. Entonces queremos que es inevitable, pero tampoco queremos que sea muy aparente. En este tipo de embutido, que es un embutido delgado, normalmente este fouet, la forma del producto final es redondo. Si hacemos un secado más rápido de lo normal, digamos que perdemos esta forma redonda, queda algo más irregular, tipo espetec o secallona. En este caso, al cabo de 3 días o así, que ya estamos en cámara, empieza a formarse el moho y lo que queremos es que haya una aparición uniforme. La aparición del moho dependerá del inóculo que haya en la cámara, o a veces se baña también el embutido, de la temperatura, humedad relativa y del rocío, o sea, de la presencia de gotas de agua en la superficie. Y lo que queremos también es la inhibición del desarrollo de las bacterias patógenas, sobre todo debido a la disminución de la actividad de agua. También queremos que, digamos, inevitablemente, esta disminución de actividad de agua hará que los lácticos, cuando ya bajamos por debajo de 0,91, paren bastante su actividad, y lo que queremos es mantener al máximo la actividad de micrococos y estafilococos, que paran su actividad un poco más, actividades de agua más bajas, para que vayan, digamos, generando enzimas que darán lugar sobre todo al aroma. ¿De acuerdo? Y luego también en esta fase queremos que se forme el máximo de compuestos aromáticos y de sabor, ¿no? Evitando, eso sí, la formación de aminas no deseables o el enranciamiento. En este caso también en los ingredientes es normal incorporar antioxidantes, y digamos también otro factor es la calidad de la grasa. Y también digamos, se ve que al cabo de 3 o 4 días también de incorporar en la cámara de secado, ya la consistencia ya no empieza a cambiar, digamos, hay un ligado de las proteínas, al bajar la actividad de agua las proteínas empiezan a desnaturalizarse, también pueden añadirse fosfatos o proteína vegetal, digamos, también con esta finalidad de retención de humedad, de evitar lo que es una merma más rápida y de dar un poco más de ligado de la masa. Y finalmente queremos que todo el compuesto, digamos, de color,
que se ha creado debido a la nitrasación, pues no se degrade debido a la presencia de oxígeno. Por eso aquí también la presencia de antioxidantes como el ácido ascórbico y el citrato pues ayuda a que se mantenga mejor el color. Una vez que hemos hecho un repaso muy rápido de los procesos metabólicos y biofísicos, ¿vale? Entonces solamente dos notas a nivel de los microorganismos, porque todo lo que queremos conseguir es que en cada fase un tipo de bacterias, sobre todo las tecnológicas, trabajen más que unas otras, ¿vale? Y que las patógenas, digamos, o se mueran o estén siempre en la fase latente. Entonces esto es una gráfica típica, esto está sacado de internet, de la curva de desarrollo de poblaciones microbianas. Si, digamos, los factores, tanto ambientales como intrínsecos, no son favorables a ese tipo de bacterias, o se quedarán aquí o, digamos, tendirá a la muerte, ¿de acuerdo? Porque esas bacterias serán capaces de mantener su equilibrio homeostático, ¿de acuerdo? Entonces nos interesa, por ejemplo, inicialmente, pues, provocar unas condiciones que tanto los lácticos como los micrococos y los estafilococos crezcan de manera importante y, por ejemplo, se impongan sobre los patógenos y alterantes que nos interesa que se mantengan aquí. Esto es muy importante. Y luego, digamos, cómo estos factores intrínsecos, por ejemplo, o extrínsecos afectan a la velocidad de desarrollo. Aquí vemos a la izquierda, por ejemplo, un ejemplo sacado de la bibliografía, que tenemos tiempo y aquí población de microorganismos. Vemos que actividades de agua por encima de 0,90, ¿de acuerdo? Hay un crecimiento muy rápido y luego se estabiliza, pero cuando ya bajamos a 0,87, vemos que el crecimiento se ralentiza. Si bajáramos de actividad de agua, posiblemente el crecimiento sería mucho menor. Digamos, la población no para totalmente, pero sí que intentamos que la población se mantenga en la fase más estacionaria. A nivel de temperatura igual, siempre hay una temperatura óptima de una determinada familia de bacterias o de microorganismos, y hay un mínimo y un máximo. Si estamos cerca del mínimo, la actividad se verá reducida, no totalmente parada. Pero bueno, no interesa estar aquí, o a veces sí, ¿vale? Pero que seamos conscientes de que, digamos, para parar totalmente el desarrollo de un microorganismo, pues, digamos, tendríamos que estar, digamos, en este caso, pues, por ejemplo, a temperaturas muy bajas. Entonces, hecho ya este apunte más así teórico, vamos a ver cómo nos definimos unos hitos a nivel de fabricación y vamos a ver qué metodología o qué manera de organizarlos tenemos para conseguirlos y para ver si los hemos conseguido o no. Entonces, las dos primeras fases que hemos comentado, digamos, qué hitos nos gustaría alcanzar, digamos, ¿no? O qué queremos para que el proceso vaya correctamente. En este caso, nosotros mantenemos la temperatura baja, sobre todo para evitar el desarrollo de patógenos. Igualmente, mantenemos la tensión de oxígeno baja y mantenemos la actividad de agua entre 0,97 y 0,96, evitando la pérdida de humedad. En este caso, igualmente que el pH está a 6, ni la actividad de agua ni el pH servirán de barreras para el desarrollo de microorganismos, de los patógenos y de los alterantes sobre todo, pero tampoco queremos bajar mucho la actividad de agua y el pH porque nos interesa que las lácticas y los micrococos y estafilococos también se desarrollen. Y aquí también interesa conseguir color, ¿vale? O sea, que los nitritos y los nitratos sean reducidos a través de la nitrato nitrito reductasa por los CGC, que son este grupo de bacterias. En la segunda fase, lo que hacemos es subimos la temperatura y bajamos la humedad relativa ambiente para que haya un gradiente de humedad y empiece, digamos, el secado y la merma, pero nos interesa un secado lento y gradual. En este caso de embutido de tradicional y más lento, ¿no? Nos interesa reducir la actividad de agua, sobre todo por debajo de 0,92, entonces ya no se desarrollaría ni la listeria, ni la salmonela, ni todos los patógenos y alterantes,
pero tampoco nos interesa ir muy abajo, por debajo de 0,87, porque nos interesa que las micrococos y estafilococos no alarguen su actividad al máximo posible y además que la hidrólisis pues no se pare. Si bajamos mucho la actividad de agua, pues no habrá agua libre, entonces ahí se parará todo. También interesa conseguir consistencia al corte, la gelificación de las proteínas y mantener la hidrólisis. Disculpar. O sea, para que se genere aroma y gusto. Evitar el enrarecimiento también de las grasas y la formación de aminas indeseables. A ver, ¿qué he hecho yo aquí? Vale. Entonces, ¿cómo conseguimos estos hitos? Entonces, lo que se llama un cuadro de mandos, digamos, es un conjunto de información y de documentos y de medidas organizadas de tal manera que tenemos un dossier del producto, ¿vale?, que es donde tenemos pues las especificaciones, la fórmula, el diagrama de proceso y las consignas, y luego tenemos, digamos, un método o unas herramientas para ver si durante el proceso productivo seguimos lo que queremos, a nivel de parámetros o variables ambientales y de producto, y al final, si hacemos un control del producto final, también sabremos si lo hemos hecho bien o mal, pero interesa, digamos, que al menos si tenemos margen de maniobra, pues sepamos lo que por dónde vamos. ¿Qué beneficios tiene organizar la información de esta manera? Pues podemos reajustar el proceso productivo, ¿vale?, y sobre todo podemos repetir los buenos resultados, ¿vale?, y evitar incidencias, sobre todo porque la carne y digamos, la grasa o la panceta no está pasteurizada y hay una gran variabilidad entre estaciones, entre mataderos, ¿vale?, y esto introduce una heterogeneidad en el proceso importante y tenemos que tener herramientas para a veces adaptarnos a determinadas situaciones. Y al final, tener un cuadro de mandos es muy importante para alargar y justificar la vida útil comercial del producto final, ¿no? Como más larga, como más seamos capaces de mantener la calidad del producto final, pues mucho mejor para, digamos, el responsable financiero de la empresa. Entonces, a nivel de especificaciones del producto final, está el gusto, el aroma, la textura, la vida comercial. Tenemos unas variables, unos análisis físico-químicos, ¿vale?, que nos dicen, digamos, el residual, cómo ha quedado el producto, que debe cumplir una normativa, y además nos dan información técnica de lo que hemos hecho, y igualmente, pues, a nivel microbiológico. Estos son los parámetros típicos que se pueden utilizar a analizar en un embutido. A nivel de fórmula, tenemos una materia prima y tenemos unos ingredientes. Algunos sirven para inhibir microorganismos, como la sal y los nitritos, los nitratos. Podemos añadir o no cultivos iniciadores, son normalmente bacterias tecnológicas o lácticos o micrococos y estafilococcus. Importante, añadir o no ingredientes energéticos, azúcares, lactosas, todo este tipo de productos para favorecer más o menos los lácticos o los CGC. Si echamos mucha glucosa, les gusta mucho a los lácticos y entonces trabajarán mucho y nos bajará más el pH, por ejemplo. No es el caso de este tipo de producto que estamos hablando ahora. Luego también antioxidantes para evitar el enraizamiento de la grasa y mantener el color, como el ascorbato y el citrato, nitratos y nitritos, para adquirir color y sobre todo los nitritos inhibir ciertos microorganismos. Por ejemplo, el nitrito es muy selectivo contra el Clostridium botulinum. Luego también podemos introducir estabilizantes de la humedad para retrasar la merma y ligar más el producto, como son fosfatos y proteínas de origen vegetal. El proceso de fabricación, pues lo que se llama el diagrama de flujo, pues picado, mezclado y embutido, arranque de la fermentación, maduración y secado y luego la conservación. Una vez ya hemos terminado el producto, pues hay que conservarlo en unas condiciones que no nos estromee antes de venderlo o llevarlo a la tienda. En nuestro ejemplo, pues es un fuet tradicional, con unos 40 días de proceso productivo.
de 3 centímetros de grosor y con una caducidad de 6 meses. En este caso, el cliente tiene pues 3 cámaras, una cámara de arranque de la fermentación, una cámara de curado y una bodega de conservación. Cada una está unos días, más o menos asignado, con una consigna de temperatura y humedad en la cámara y también de ventilación. En nuestro caso, lo que hicimos fue, ya estamos digamos en lo que es el seguimiento del proceso, ¿vale? Colocamos un data logger con unos sensores de temperatura y humedad relativa y un anemómetro para calcular la velocidad del aire. Esto estaba enganchado en el carro donde ese lote en concreto estaba colocado. Y también colocamos un sensor de humedad superficial o de rocío. No vamos a mostrar los datos porque estamos interesados en ver, digamos, la velocidad con que se formaba el moho en la superficie del embutido. Esto va a través, es un sistema fabricado por Decagon. Aquí están los sensores, recogen el data logger cada 10 minutos y esto lo envía a un servidor y lo podemos ver, digamos, en tiempo real en nuestra web o en nuestro ordenador. Aquí vemos en la cámara de arranque, en la que está 3 días, vemos un poco, aquí está tiempo, el rojo es humedad relativa, el azul es la temperatura y aquí tenemos la velocidad del viento. Veis que hay ciertas oscilaciones, ¿vale? Se mantienen en unos rangos, ¿vale? Pero teníamos una consigna, ¿vale? Y más o menos el promedio de este periodo pues cuadra bastante con lo que teníamos asignado en cámara. Y aquí un dato interesante es saber la velocidad, digamos, real de la humedad. El sensor ese, si lo colocáramos en diferentes posiciones, pues seguro que daría diferentes valores. Pero bueno, en este caso estaba colocado en el carro donde estaba el lote de fuets. En la cámara de curado, igualmente vemos que la temperatura sube. Aquí hay más variaciones del aire. Y la humedad también tiene más variaciones. Pero a nivel promedio, vemos que también nos hemos ajustado bastante la consigna. Vemos que la velocidad del viento del aire se ha doblado prácticamente respecto a la cámara de arranque de fermentación. Si vamos a la cámara de conservación, vemos que aquí hay mucha menos variabilidad. Y sí que vemos que la consigna es temperatura más baja, humedad relativa mucho más alta y velocidad del aire muy baja, casi como en la cámara de arranque de fermentación. Si ya vamos, digamos, vemos que a nivel de los parámetros ambientales, de los factores ambientales, hemos seguido bastante la consigna que teníamos. Y vamos a ver a nivel de producto, que aquí es donde ya entra propiamente la actividad de agua. Hicimos observaciones visuales, hicimos mediciones del pH, de la actividad de agua, de la humedad y la merma, y lo que no medimos fue el potencial redox. A nivel de pH se siguió la norma estándar y el procedimiento de nuestro laboratorio. Y a nivel de actividad de agua utilizamos los medidores Aqualab, ¿vale? Aquí bueno, hay diferentes tipologías de muestra. Normalmente se recomienda no picar la muestra, pero cuando ya se seca, digamos, el producto se empieza a secar, es muy difícil, casi que es recomendable picar la muestra. Pero bueno, eso lo que se tiene que hacer es una prueba, picado y sin picar, y ver si hay variaciones del valor. Entonces, aquí vemos el seguimiento del pH, ¿vale? Estos son los días desde la fabricación. Las barras oscuras es primero la cámara de arranque, la cámara de curado y la cámara de conservación. Vemos en azul la pérdida de humedad y en rojo el pH. Veis que prácticamente casi no varía nada. Al principio lo hicimos un poco más intenso para tener un poco más de sensibilidad, a ver qué pasaba, y luego ya fuimos espaciando los valores. La literatura dice que un pH de 5,3, digamos, es digamos nuestro pH barrera, que por encima no acabas de inhibir los patógenos y alterantes,
vemos que en este caso el pH no es una barrera para el crecimiento de patógenos y alterantes, ¿vale? Entonces tendremos que jugar pues, o con los inhibidores, o con la actividad de agua, o con la temperatura. A nivel, esto lo que os muestra aquí es una especie de benchmarking de muestras de SPETEC y de FUET del laboratorio. Vemos que el SPETEC, aquí también tenemos nuestro FUET. Veis que el SPETEC está casi todo entre 5,7, una cosa así, y 6,5, ¿vale? Y que sí que hay algunos FUETs que tienen mucho, que son bastante más ácidos, pero la tendencia es hacer un FUET poco ácido, ¿vale? Y veis, como veis, todos están por encima del 5,3. Si hacemos el seguimiento de la actividad de agua, lo mismo. Tenemos aquí en horizontal los días desde la fabricación, ¿vale? Y aquí actividad de agua y humedad. Vemos que en arranque hay muy poca variación, y luego ya cuando llevamos 3 o 4 días en la cámara de curado, que ya hay una demanda, digamos, hay más demanda evaporativa, ya primero empieza a bajar la humedad, ¿vale? Luego se suaviza y luego empieza a bajar la actividad de agua, pero continúa bajando, ¿vale? Aquí que vemos, digamos que el nivel entre 0,94 y 0,95 es el límite para el crecimiento de Salmonella, Escherichia coli y Pseudomonas. Digamos, este nivel lo alcanzamos pues el día 8 o 9, ¿vale? Un poco 5 días después de entrar en la cámara de curado. Digamos, el nivel de 0,92, que es el límite de crecimiento de Listeria, de Clostridium y de los lácticos, se alcanza en el día 15 o 16, después de fabricación. ¿Vale? Y el 0,87, que son los micrococos, se alcanza ya cuando estamos realmente bien entrados en la cámara de conservación. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que si no añadimos, como el pH está por encima de 5,3, ¿vale? Si no mantenemos la temperatura relativamente baja, si no añadimos inhibidores, aquí, digamos, los patógenos tienen cierto tiempo para desarrollarse. Entonces, digamos, esto hay que ser conscientes de esto. Y digamos que aquí una buena cosa es que digamos, un target, digamos, un objetivo que normalmente se dice es que el producto final de un embutido, pues el ideal, digamos, el ideal. Digamos que 88 o 89 de actividad de agua es un buen valor, porque estamos por debajo del límite de Listeria y de Lactobacillus, sobre todo Listeria y Clostridium, pero digamos hay suficiente margen para que los micrococos y estafilococos, que nos interesa que trabajen durante esta fase, pues tengan cierto margen para trabajar. Veis que los lácticos también, digamos, a que empieza a bajar la actividad de agua, dejan de funcionar, pero digamos que aquí incluso podríamos avanzar un poco la entrada en la cámara de conservación, porque nos interesaría que hubiera no tan descenso, nos interesaría mantener la actividad de agua un poco más horizontal, para que los micrococos y estafilococos continuaran funcionando. Si hacemos lo mismo, comparamos esta relación de actividad de agua, aquí en horizontal con humedad, versus unas muestras de SPETEC y FUET de laboratorio, y aquí tenemos el propio, veis cómo va pasando de unos niveles al principio, la actividad de agua no baja, pero a la mínima que ya hay una pérdida de humedad, ya empieza a disminuir, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver, si nuestro objetivo es el 0,88, 0,89, estaríamos aquí, más o menos a unos niveles de humedad entre 35 y 30, ¿vale? Pero veis que en muchos casos nuestra actividad de agua está a 0,85, y aquí hemos bajado ya más de humedad, ¿no? Estamos entre un 30 y un 25,
Vemos que a partir de 0,85 cuesta mucho que se pierda humedad, o sea, no vale la pena secar tanto un fuet, ¿vale? Porque no pierde humedad, digamos, le cuesta mucho más, gastamos mucha energía en secar y además tampoco nos interesa bajar tanto de actividad de agua. Y lo otro es que, digamos, pudiendo sacar el fuet aquí, ¿por qué lo queremos sacar aquí? Aquí tenemos un margen que si medimos la actividad de agua y decimos 0,88, ¡pum!, ya está, ya lo podemos pasar a la cámara de conservación o ya lo podemos vender. Sabremos que está seguro, sabremos que, digamos, los micrococos y estafilococos seguirán trabajando un poco, que la hidrólisis no estará totalmente parada, ¿no? Pero que será un producto seguro y además tendremos menos merma, que es lo que interesa al fabricante. ¿Vale? Si seguimos ahora una gráfica parecida de merma versus actividad de agua, vemos aquí hay un punto, este punto que, bueno, yo creo que hubo un error experimental, digamos, pero bueno, vemos que primero pierde agua y después baja la actividad de agua. Y al igual que hemos dicho antes, pues nos interesa tener un valor de 0,88, 0,89 de actividad de agua, ¿vale? Que más o menos estamos en un 40% de merma, ¿vale? Entonces, estamos aquí jugando con un 10% que quizá no hace falta perder, y podemos reducir el tiempo en la cámara de curado, alargar la de conservación y ganaríamos un poco de merma y tendríamos el producto seguro, un poco parecido a lo que hemos dicho antes. Si hacemos un gráfico, aquí tenemos la merma y aquí actividad de agua. A ver, lo que podemos ver es que entre más o menos este intervalo de 0,96 y 0,86, digamos, al menos para este producto, tampoco he mirado, he hecho esta correlación para otros productos, vemos que hay una correlación bastante lineal. Digamos que aquí en este caso la actividad de agua nos diría, si estamos ya en lugar seguro o no, nos diría si los micrococos y estafilococos están trabajando, si hay hidrólisis, ¿vale? Pero también sería un buen estimador de la merma. Pues mediríamos la actividad de agua que se mide en 5 minutos y más o menos podríamos saber en qué nivel de merma estamos. Recordad que podríamos jugar entre un 40 y un 50 aquí de merma que nos podríamos ahorrar. A nivel de conclusiones, siempre restringidas a lo que es un fuet de maduración lenta, baja temperatura y poco acidificado, no sacar las conclusiones de contexto, pues digamos que la importancia de conocer los procesos metabólicos y biofísicos que pasan en cada caso y saber qué hitos, digamos, queremos conseguir, ¿no? Qué factores intrínsecos y qué externos y tecnológicos tenemos que imponer para que estos procesos vayan a buen puerto. Luego, la importancia de tener un cuadro de mandos, el dossier del producto y el seguimiento, como herramienta de control, mejora del proceso y del producto final. Y luego la actividad de agua, ¿no? Como un parámetro muy fácil de medir, muy consistente, para asegurar la barrera al desarrollo de microorganismos patógenos y alterantes, sobre todo porque estamos a un pH bastante alto, y para jugar, digamos, mantener en el periodo de secado, mantener suficiente actividad de agua para que los micrococos y estafilococos continúen sintetizando enzimas y esos enzimas también tengan agua suficiente para trabajar y crear gusto y aroma. Y también como una herramienta para regular la merma. Tener una variable que nos diga, digamos, el punto final, digamos, ¿no? Pues, y en este caso saber, pues mira, tanta merma y no secar en exceso, ¿vale? Porque si no medimos la actividad de agua, lo que haremos es secar en exceso para asegurarnos de que no crezcan patógenos. Y nada, en este caso salió un fuet exquisito, un buen provecho y muchas gracias. Recordaros que podéis hacer las preguntas a través del chat o enviarnos por correo electrónico y que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y hasta la próxima.